hola, bienvenidos a este nuevo programa de clases de emergencia, a esta nueva clase, en nuestro sexto capítulo, si no me equivoco. Un mes y medio ya llevamos acá, y como siempre tenemos a nuestros panelistas estrellas. Hoy nos falta uno, hay uno menos en el equipo, y por aquí, al lado mío, a este lado de acá, se encuentra Juanito, este maravilloso ser de luz que va a estar acompañándonos hoy día en las clases. Por aquí abajito, no sé si se me ve el dedo, se encuentra Alonso, nuevamente va a estar en nuestra sección de cagüines noticiosos. Y aquí abajito mío, como siempre, ¿verdad? María José Coté Araya. Y hoy día nos espera un programa muy diverso, entretenido, variado. Vamos a hablar un poquitito de ciencias, vamos a hablar de la contingencia nacional. Tenemos una sorpresa por ahí que va a estar muy entretenida con uno de nuestros integrantes que no ha podido participar, pero que siempre está pendiente de nosotros. Y como siempre, nuestra sección de recomendaciones. Esta semana ha sido sabrosa, entretenida, hay mucha información nacional e internacional, bastante entretenida. Nos costó un poquitito poder ponernos de acuerdo esta semana que vamos a hacer, pero tenemos varias sorpresas. Como es de costumbre, vamos a empezar nuestra primera sección, ¿verdad?, con nuestras noticias, con esta sección noticiosa, que va a estar a cargo, ¿verdad?, de Alonso Castillo, y voy a estar acompañándolo hoy día yo, tal y como lo hicimos en el primer capítulo. Hace rato que no nos veíamos, Aloncito, no nos tocaba compartir espacio. Medio compleja la semana de noticias esta semana, ha estado bien variada, bien entretenida, bien diversa. Y hoy día decidimos hacer una parte un poquito más nacional, ¿cierto? Hemos hablado constantemente de noticias internacionales. Sepan que no las estamos dejando de lado. Bolsonaro es un ser humano muy entretenido, y hoy día también tenemos un ser humano que pasa a ser una vez, que es Trump, ¿cierto? Es un elemento esencial en nuestra semana. Ha estado muy entretenido, estuvo encerrado en un búnker por ahí. Y esto lo vamos a tratar un poquito más profundo la otra semana, porque da para hablar la clase entera sobre lo que hoy día está pasando en el primer mundo. ¿Sí? No solamente los países tercermundistas protestamos, sino que también está pasando en el primer mundo. Así que, Aloncillo, comencemos nomás. Claro, como bien decía Marité ahí, como hacerle llegar a nuestros personas que comparten constantemente con nosotros. Habíamos hecho muchas semanas consecutivas de materia internacional y habíamos dejado un poco de lado lo que estaba pasando a nivel nacional. Y cuando tomamos esta decisión la semana pasada, estábamos viendo recién las primeras manifestaciones de protesta en Estados Unidos, y el 1 de junio yo creo que nos sorprendió a todos. A todos. Yo debo reconocer que ayer me dormí como a las 4 de la mañana esperando ver como en Twitter la escena de la Casa Blanca en llamas. Debo reconocerlo, sí. Y me levanté como a las 8 de la mañana a seguir viendo noticias relacionadas. Yo creo que los que me siguen en redes sociales han visto que he publicado todo el día esas estupideces, pero que en verdad son el boom noticioso del día. No obstante que ello, ¿no es cierto?, la próxima semana, el próximo lunes, se viene como una sección, yo creo que un poquito más alargada, no sé, pero vamos a tocar en profundidad lo que está pasando en Estados Unidos, no solamente ya desde el nivel como Anonymous, sino que a nivel coronavirus, a nivel protesta social, a nivel racismo también. Y solamente quería colocar un detalle sobre la mesa de discusión, que es sumamente interesante para colocarlo. A lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, Estados Unidos ha tenido un mecanismo infalible para salir de crisis económicas. Y el mecanismo infalible para salir de crisis económicas ha sido guerras. Y eso hay que tenerlo muy presente en la memoria colectiva. Hoy día Estados Unidos peor crisis desde la década del 20, desde la depresión del 20. Ojo con las lecciones que nos enseña la historia. Así que países del tercer mundo, es decir, nosotros, cuidado, porque el tío Sam, cuando tiene hambre, no le importa matar un par de vidas para llenar la olla. Así que eso. Y hablando de ollas y llenar las ollas, el tema de hoy día es un tema popular, un tema nacional, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las famosas ollas comunes. Yo creo que desde la semana antepasada, ¿no es cierto?, hemos visto en reiteradas ocasiones cómo han surgido las ollas comunes, y las ollas comunes no solamente como un espacio de supervivencia, sino que las ollas comunes, como un espacio de organización, y por ende también como un espacio de represión, ¿no es cierto? Hemos visto cómo en distintas ocasiones Carabineros de Chile, nuevamente con un actuar represivo, y esto es bien interesante, quizás ni siquiera en dictadura se reprimían de esta forma las ollas comunes. Yo creo que ni siquiera, yo no recuerdo haber visto ningún video o imagen o relato de Carabineros botando ollas comunes, ¿ya?
y conversar un poco de eso, pues también, ¿no es cierto?, de las ollas comunes, y a partir de eso, ver un poco cómo ha sido la política de Mañalich, cómo ha sido la política del actual gobierno, ¿no es cierto?, con esta lógica de las cajas de abastecimiento que en verdad han sido un poco mentirosas, y también, ¿no es cierto?, cajas que al parecer no dan la medida. No sé cómo lo ves tú, Marité, esta política de cajas, ollas comunes y todo lo demás. Responde a un efecto también constante que tiene que ver como, con un aspecto como caritativo. Esta imagen bastante en realidad perturbadora de el presidente de la República, los ministros entregando estas cajas en casa, responde también a este efecto como de falsa solidaridad, como de entregar un regalo. O sea, se han transformado estas cajas de alimentos en un regalo que efectivamente no lo es. O sea, nosotros pagamos por estos elementos, o sea, no es algo que salga de la nada ni del bolsillo de ningún empresario, sale del bolsillo de todos los chilenos, y además me parece que no responde a las necesidades actuales de los chilenos. Cuando se pedía en algún momento el aumentar las bonificaciones, se pedía también para poder tomar decisiones en relación a lo que nosotros necesitamos como familia. O sea, tenemos unas cajas que, por ejemplo, no piensan en las mujeres que viven dentro de las casas. O sea, piensan simplemente en un elemento de abastecimiento corto, muy poco trabajado, y con este efecto como de regalo, de show y parafernalia. Y el otro elemento a destacar es que tampoco solucionan el problema de todos los chilenos, sino que solucionan el problema de una cantidad de población bastante pequeña que no rinde la cantidad de familias que existen. Y además el gasto público que se ha hecho en otros elementos tampoco responde a ayudas reales. O sea, ha sido simplemente circo, maroma y teatro. Así es. Yo creo que finalmente el tema complejo es que cuando se plantea el tema de las cajas de alimentación, se plantea como una lógica de solución, yo creo. Y eso es lo complejo, porque finalmente los económicos que se publican hoy día, los resultados del IMACE, los resultados de crecimiento, los resultados de desempleo y todo lo demás, nos da cuenta de una crisis económica que solamente tiene relación en la historia reciente de Chile con la crisis del 80. Y eso es muy interesante porque la crisis del 80 dio paso, ¿no es cierto?, a la famosa jornada de protesta nacional del 83, 84, 85 y 86, que finalmente terminan derribando el gobierno de Pinochet. Y es sumamente interesante también colocar sobre el tapete que lamentablemente las ollas comunes no son algo nuevo, sino que más bien son una constante a lo largo de la historia. Y ahí quisiera como dedicarme un poquito, un speech, hablando del tema de ollas comunes. Y es sumamente interesante porque al principio hablamos, ¿no es cierto?, que la olla común no solamente es un tema de supervivencia, bueno, es un tema de supervivencia, pero no solamente eso, sino que también es un símbolo de organización popular. Y en ese sentido, el tema de organización popular es sumamente relevante. Cuando hablamos de organización popular en Chile, nos tenemos que ir al siglo XIX. De ahí aparecen las mancomunales, las sociedades de resistencia, las cooperativas, las estructuras sindicales, pero cuando hablamos de esas cuatro grandes estructuras, son estructuras que son masculinas. Las mancomunales, las cooperativas, los sindicatos, las sociedades de resistencia son organizaciones eminentemente masculinas. De hecho, en su inicio eran pensadas única y exclusivamente para hombres. Tenían acceso a estos cuerpos. Entonces, al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, a raíz de la cuestión social, van a surgir las ollas comunes, y las ollas comunes son, y esto es un tema como que historiográficamente ha estado muy vacío, porque a los historiadores básicamente les interesan las estructuras, las grandes estructuras, ¿no es cierto?, partidarias y organización, y queda un poco de lado esta historia social. Y es que la olla común va a ser la entrada de la mujer a la organización popular, con fuerza, con fuerza. De hecho, muchos de los movimientos femeninos en Chile populares se van a erguir y organizar a partir de la olla común. De hecho, la olla común va a ser el espacio de encuentro, va a ser un espacio eminentemente femenino, y en ese espacio de encuentro eminentemente femenino vamos a tener la semilla de la organización popular femenina. Entonces, finalmente, la olla común, si bien tiene un rol político importante, lamentablemente todavía está inserto en periodos de subsistencia, como lo fue el periodo de la década de final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, durante los periodos de crisis económica de mediados de siglo, durante los peores tiempos de la dictadura, y nuevamente vuelve a aparecer la olla común. Y lo interesante de eso es que nuevamente los que siguen parando la olla, son las mujeres a cargo de estos espacios. Así que es un fenómeno histórico muy interesante y que vuelve a colocar, ¿no es cierto?, el rol de la mujer en un rol
fundamental, pues. Aquí ya no sirven los líderes sindicales, los líderes mancomunales, nada, sino que aquí lo que sirve es la mujer organizada en estos espacios de subsistencia. Claro, efectivamente, o sea, culturalmente las mujeres se nos ha hecho responsable también del cuidado de la casa y de la sobrevivencia básica. O sea, sin el rol que han cumplido las mujeres, las madres, sobre todo dentro de las estructuras sociales, la sobrevivencia no se solventaría. ¿Verdad? Por lo tanto, esta construcción social parte también de eso mismo, o sea, la preocupación de sobrevivir a través del alimento, a través de la nutrición básica, es un elemento que nace desde las mujeres. Y otro de los efectos que va a generar luego esta organización popular es la construcción de otros espacios de resguardo. O sea, finalmente son los espacios de las poblaciones, los espacios de la convivencia, de los vecinos, los que van a poder ayudar efectivamente al que está al lado, porque si nosotros vemos las cajas, las ollas, o sea, las cajas solidarias que se entregan, vemos las cajas que entrega el gobierno, no cumplen los estándares que van a cumplir estas ollas comunes, y eso también abre un espacio a algo esencial dentro de las sociedades, que es el apoyo entre los mismos trabajadores, o sea, nuestra clase apoya a nuestra clase. Sí. Y eso genera una división y una fragmentación súper fuerte en relación a esta lucha de clase finalmente. O sea, no hay un efecto en que se marque más una diferencia de clase que en este momento en que tú quieres sobrevivir. Justamente en ese sentido, yo creo que lo interesante de todo esto es que finalmente, si bien la olla común es un espacio eminentemente femenino, y aquí, ojo, que aquí cumple un rol sumamente positivo, en el sentido de que es organización, de que es un espacio como de exclusividad para eso, es también esta lógica de encuentro, y hoy día, ¿no es cierto?, apareció esta noticia que yo la encontré como justo esta lógica, ¿no es cierto?, de solamente el pueblo ayuda al pueblo, y esta donación de las comunidades mapuche a las ollas comunes de Temuco, que donaron cerca de 10.000 kilos de comida. Entonces, finalmente, la olla común parece ser un espacio de encuentro de sectores populares urbanos, de sectores populares campesinos, y inclusive hoy día yo me atrevo a decir que si la crisis continúa, vamos a tener que las ollas comunes van a proliferar no solamente sectores populares, sino que las ollas comunes se van a ir proliferando a otros sectores de la sociedad, porque finalmente la crisis está desnudando, ¿no es cierto?, el verdadero modelo chileno, y eso es lo complejo de todo esto. Yo como profesor de historia, ¿no es cierto?, y con sensibilidad de izquierda, no puedo no sino admirar las ollas comunes, me parecen que son un espacio como maravilloso, pero me parece lamentable que el día de hoy tengan que seguir existiendo. Me parece como profundamente complejo que finalmente un espacio de supervivencia en el día de hoy, en el Chile de hoy, siga sobreviviendo y siga siendo elemental para un plato de comida o no. Eso me parece que es como brutal del modelo chileno. Y finalmente la crisis del coronavirus no solamente está demostrando la falencia a nivel de salud pública, sino que está manifestando la fragilidad económica en Chile, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo hemos visto finalmente, no solamente el asesinato de George, sino que también en la crisis económica que está acompañando a Estados Unidos, que simplemente explota. Sí, lo interesante también de todo esto es la respuesta que da como las élites a finalmente las ollas comunes nacen desde el hambre, desde una necesidad básica, desde un elemento esencial, y la respuesta que se entregan de parte de la élite, de los medios de comunicación, es una respuesta súper vaga, o sea, súper mala también. Cuando hablamos, no sé, pues, de elementos nutricionales y te responden, bueno, tomen 3 litros de agua y así se les pasa el hambre, o las burlas hacia la obesidad, entendiendo la obesidad también como un problema de clase efectivo, o sea, si uno calcula, saca cuentas, no existe educación nutricional en Chile. De partida. Es un contenido que se pasa en octavo básico, responsabilidad del profesor de ciencia, después no lo ven más, se pasa en educación física en los colegios, pero no existe un elemento esencial que te pueda guiar para poder tener una alimentación realmente saludable en Chile. Y tampoco existen los recursos económicos, o sea, ¿qué comemos los pobres? Masa. Sí. Porque es más barato, es más accesible. Entonces la respuesta que además se dan las grandes élites a través de las burlas o a través de recomendarte tomar 3 litros de agua, que yo lo encuentro terrorífico y brutal, o sea, es una respuesta insólita, nace también desde el desconocimiento. ¿Ah?
No, yo creo que es peor que el del el levántese más temprano del octubre pasado. Sí, o sea, terrorífico pensar que te recomienden eso para poder sustentar una casa y sobre todo pensando que también existe una crisis por el agua. O sea, si no me alcanza para comer, ¿me alcanzará para pagar el agua? Los servicios básicos. Efectivamente, tendré para los servicios básicos las problemáticas de agua en las poblaciones donde no llega agua. Ujú. Y ahí Entonces, nace de un problema más estructural. justamente de esa como diferencia estructural que plantea la Marité, yo creo que las frases de Mañalich de esta semana, del tema de yo desconocía que había tantos niveles de pobreza y hacinamiento en Chile, a mí me parecen que son inaceptables. De verdad, yo lo escuché y citando a Isabel Pla, tuve que escucharlo varias veces, ¿ya? Yo sé que ahí Marité quizás quiere referirse a su amiga Isabel Pla, y, Íntima, y me ahí encanta, como, ¿sabes loco, cuánto? si finalmente el ministro de Salud, que es la persona que está a cargo de la política pública a la hora de tratar el coronavirus, no está en conocimiento de las condiciones de la vida de la mayoría de los chilenos, finalmente es un tema que dice como ya viejo, ahora entiendo por qué hay más de 100.000 contagiados, ahora entiendo por qué superamos los 1.000 muertos, ahora entiendo por qué sean estas cifras, entiendo todo esto finalmente. Y otra cosa también ahí como para ya ir como cerrando un poco este punto, porque yo creo que estamos como en el tiempo, es lo Estamos en el siguiente, tiempo, es el efectivamente. tema de que finalmente esta política de, de compra de caja no se le hizo a PYME como el discurso de Piñera. Yo creo que si uno analiza el discurso de Piñera, escucha la palabra PYME cada 30 segundos, no se le compró, sino que se compró al grupo, ¿no es cierto?, económico, que son dueños de la tercera, se le compró a un valor profundamente alto y por lo demás, ¿no es cierto?, se dijo que era el 70% más, ¿cómo se llama?, el 70% más pobre de Chile, que iba a incluir a la clase media. Después se dijo que era el 70% del 40% más pobre, que es solamente el 28% de Chile. Entonces, finalmente, lo que tú tienes es una cuestión que es muy, 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 muy compleja y acompañado también, nosotros, a la figura de los ministros entrando con las cajas a las casas, yo la encuentro, pero no sé, horrible. No sé, Black Mirror, Grotesco. sí, grotesco, grotesco, grotesco Es en una muchos burla. sentidos. Hay que recordar que, como bien decía la mitad al comienzo, la dignidad no se transa. Y la dignidad no es una caja. La dignidad no es una imagen de portada de diario, sino que la dignidad es mucho más que eso. Es un derecho. Sí, efectivamente, bueno, esta semana ha sido bien intensa también en lo que se ha referido a Chile, ¿cierto? Tenemos un ministro y una ex ministra que hablan desde el desconocimiento completo de la realidad chilena. Tenemos un ministro que desconoce la realidad en la que vivimos y habla de Santiago, o sea, dice que el hacinamiento ocurre en Santiago y una ex ministra que le echa la culpa a los migrantes. Uh Eh, -huh. ¿Qué esperamos en realidad de aquí hacia adelante? Esperemos en realidad que efectivamente solamente nosotros, como parte del pueblo chileno, somos quienes vamos a sobrellevar esta crisis, ya Sí, que nuestras autoridades no lo están. y vuelvo a insistir, Ahora, la olla común como base de la organización popular, y recuerden, 83, 84, 85, 86 jornadas de protesta nacional, lo más probable cuando termine esto, se va a venir también. Se lo dijimos en sí, clase de emergencia bueno, primero. sí, hemos dicho hartas cosas que han salido. Bueno, ahora vamos a tener una sorpresa que teníamos para ustedes. Nosotros tenemos otro compañero que no ha podido aparecer en pantalla por un tema de conectividad directamente desde el sur, que es Camilo, uno de los iniciadores también de esta iniciativa que es Clases de Emergencia. Y Camilo nos envía, ¿verdad? Nos va a enviar una nota pensando también en que ayer fue el Día del Patrimonio, un día muy, muy importante para celebrar y conmemorar. Y vamos a tener esta sección que va a ser Camilo, que esperemos que sea constante, que se llama La Nota Floria, que va a ir explicándonos un poquito y nos va a contar, nos va a relatar algunas cosas que pasan en el sur, ¿cierto? Que tengan relación con el patrimonio. Y les voy a dar un dato para que se entienda también. Camilo es un profesor de biología, uno de este kit maravilloso, y nos va a relacionar un poquito lo que es el mundo natural con el mundo cultural, que muchas veces nos tratan de diferenciar. Así que aquí los voy a dejar con esta cápsula de la nota Floria de Camilo Rojas.
Tenemos una dificultad técnica, ¿verdad? Con el audio de la nota que nos hacía Camilo. Vamos a tratar de solucionarlo para tratar de ponerlo al final. Si es que no es así, también lo estaremos subiendo para que lo puedan ver y puedan disfrutar también esta nota maravillosa que hizo Camilo en relación al Día del Patrimonio. Pero como tenemos que continuar, ¿cierto? Vamos a tratar de solucionar este problema técnico antes de terminar nuestro programa. Vamos a continuar con nuestra sección ya tradicional, que es nuestra clase de emergencia propiamente tal, y hoy día nos van a acompañar Cote y Juan para poder hablar sobre el nombre de nuestro especial, que es vacunofobia, ¿verdad? Vacunafobia, y nos van a hablar un poquito de elementos científicos, ¿cierto? Estas sesiones que hemos tenido que están muy, muy ligadas a el mundo de los aspectos sociales, ¿verdad? Culturales, vamos a también relacionarlos con elementos que tengan que ver con la ciencia, ¿ya? Que a nosotros nos encanta, los tres somos profesores de ciencia y por lo tanto amamos este elemento. Pero antes les quiero recordar que en los comentarios de Facebook que vayan poniendo van a entrar dentro del sorteo para nuestro libro que tenemos esta semana de mala imagen que se llama Esto no aprendió. Es un libro entretenidísimo, mala imagen, que hace una sátira, ¿verdad?, de lo que hoy día sucede en Chile. Así que va a estar muy, muy entretenido y aprovechen. Así que los dejo con Juan y con Cote para que puedan disfrutar de esta entretenidísima clase sobre las vacunas y aprendan mucho. Así que vayan tomando nota, vayan escuchando atentos. Muchas gracias por esa presentación, Marité. Una lástima los problemas técnicos que tuvimos con la nota florida del Camilo, pero intentaremos solucionarlo, ¿cierto?, para que estén un ratito más, ¿ya? Cote, cuéntanos, ¿qué cosita traemos hoy día para comentarles? Hoy día tenemos un tema muy interesante y creo que muy ad hoc al tema que estamos viviendo y es el tema de las vacunas. Yo creo que más de una oportunidad hemos visto noticias que hay gente que se resiste a este fenómeno, creando estos movimientos antivacunas, pero ahora les vamos a explicar un poquito la importancia de estos aportes científicos y también la relevancia que tienen hoy en la actualidad, entendiendo que sin una vacuna hoy en día estamos igual en un periodo bastante crítico que nos afecta, sobre todo con este virus que nos presentamos hoy en esta pandemia. No sé si puedes avanzar ahí un poquito. Si se dan cuenta, acá les mostramos dos infografías sacadas de Pictoline y indicarles un poquito que igual son avances que vienen de hace mucho tiempo y la idea es la importancia y la relevancia que han tenido. Si ven acá en la imagen que está a la izquierda, vemos la vacuna que necesitamos en este momento es la solución que tendríamos a toda esta crisis que se nos presenta a nivel mundial. Y por otro lado, un poquito viendo los orígenes. Cuando se empezaron a hacer estos experimentos y como todo es en la ciencia, todo es por acierto y error y observación. Como ahí a veces Juanito nos tocaba el laboratorio, teníamos que mirar, observar y a veces los detalles marcaban la diferencia. Sí. En este caso, sí. Dime. Sí, es interesante que ahí como muestra en la infografía cómo la no existencia en estos momentos de los protocolos para poder probar, ¿cierto?, estas vacunas con la población humana. Hoy vemos, ¿cierto?, que los mismos avances científicos se retrasan bastante por los protocolos de seguridad que deben tener antes de medirlo en la población humana. Y Edward Jenner, ¿cierto?, quien fue el primero que desarrolló una vacuna, lo hizo así de una con un cabro chico. Interesante igual que nos fijemos en eso. Y en ese momento, de hecho, fue bastante crucificado por esta acción porque era prácticamente riesgoso. Claro, el fin y todo lo que él buscaba era un objetivo mayor. En la actualidad, obviamente, tenemos más modernidad y tecnología, pero también no hay que olvidar que los microorganismos es todo un mundo que nosotros muchas veces desconocemos. Y yo creo que acá está el desafío que nos presentó este COVID, porque es un virus bastante ahí complejo dentro de lo que es su estructura. No sé si ahí podemos explicar un poquito más allá, Juan. Sí, es bastante complejo en su estructura. Si nosotros nos fijamos, ¿cierto?, en la estructura del SARS-CoV-2, ¿cierto?, que es el nombre técnico que se le da al virus. Recordemos que el COVID vendría siendo la enfermedad, es como lo que ocurre, ¿cierto?, con el VIH y el SIDA, siendo que el VIH, ¿cierto?, vendría siendo el virus y el SIDA, ¿cierto?, vendría siendo la condición. ¿Ya? Esa estructura que tú mencionabas recién tiene que ver un poquito con la forma molecular que tiene.
Recordemos acá que un virus vendría siendo como una especie de agregado proteico, una especie de muchas biomoléculas juntas, ¿ya? Y para poder entender cómo están funcionando estas, tenemos que ver un poquito su estructura. Si se fijan, tiene esta forma de corona, ¿ya? Por eso, ¿cierto? El nombre que se le da es del coronavirus, y tiene distintos componentes. Aquí podemos reconocer al menos 3 biomoléculas que van a estar presentes. Tenemos por un lado la proteína, una proteína especial que le vamos a llamar proteína S, ¿ya? Viene de un nombre en inglés. También va a haber otra proteína que es la proteína M. Lo amarillo que aparece ahí, todo el circulito vendría siendo la membrana plasmática, que es un lípido, ya es muy similar al aceite, ¿cierto? Por lo tanto, se va a poder solubilizar en otros lípidos o en otras membranas. Y lo que está allá adentro es el material genético que tiene este virus. Ahora, ¿este virus tendrá ADN como nosotros o tendrá otra cosa? ¿Qué creen ustedes en la casa? Y en este caso es un virus que tiene ARN, es decir, es un retrovirus, ¿ya? Piensen ustedes en el material genético como un código, ¿ya? Una especie de información en donde nos indican cómo construir un organismo, un microbio en este caso, ¿ya? Y en este código, ¿cierto? Están las instrucciones de cómo formar sus proteínas, cómo formar, ¿cierto? Sus membranas. Es exactamente eso es lo que tiene un virus. Ya, no, si ustedes se fijan, es súper simplecito. No existe una maquinaria, no existe una fábrica como lo que pasa en las células, ¿ya? Recordemos que la célula es la mínima expresión de la vida. Es donde nosotros podemos ver que se producen, a final de cuentas, todas las reacciones fisiológicas, metabólicas y todos los procesos que ocurren en un organismo superior, como tú, Cote, o como yo, es gracias a nuestras células. Y estas células se van a ver infectadas por este chiquillo de acá. Ahí frente a eso una pregunta que yo creo que ha surgido bastante. ¿El virus es un ser vivo o no es un ser vivo? Que ahí he visto hartas discusiones en redes sociales que ha sido bien candente. Sí, en realidad, mira, según la definición de vida que nos ofrece el biólogo chileno Humberto Maturana, no sería específicamente un ser vivo, porque no tiene, por así decirlo, no produce autopoiesis. Ya, la autopoiesis es una condición que hace que un ser vivo, ¿cierto? Una célula pueda tener las condiciones mínimas para reconocer lo propio de lo no propio y a través del intercambio de sustancia que ofrece a través de un límite llamado membrana, ¿cierto? Fíjense que acá la membrana le está identificando al virus lo que es de él y lo que no es de él, pero este virus no puede intercambiar sustancias con el medio. No puede tomar materia, transformarla, ¿cierto? Sacar energía de esa materia. No puede hacer nada por sí solo. Es decir, un virus, si no tiene una célula a la cual infectar y a la cual zombificar, no sería gran cosa. Por eso es la importancia de saber de este virus, porque al fin y al cabo nos elige de huésped a nosotros y en la condición actual somos muchos en cantidad. Entonces, mientras no existe una vacuna, una solución que bloquee este virus, seguimos estando vulnerables. Por eso es la importancia de ver científicamente si hay vacunas, cómo van los avances, de qué manera también nos favorece a nuestro cuerpo. Sí, y al respecto de eso, ¿cierto? Nosotros en la clase de hoy le traemos una cosa, pero recién salida del horno. Nosotros lo que les vamos a mostrar ahora es una recopilación bibliográfica que se hizo en la revista Nature y que salió en la edición de junio, es decir, del mes de que estamos en curso, en la revista española Investigación y Ciencia. ¿Ya? Entonces, para entender los mecanismos de cómo los distintos grupos científicos en todo el mundo están encontrando, están probando cuál puede ser la posible vacuna, ¿cierto?, para este virus, tendríamos que entender primero este esquema que está acá, que nos está mostrando, ¿cierto?, cómo estaría ingresando este virus al organismo. ¿Qué podemos ver en ese esquema, Cote? Mire, si ahí observamos, está enumerado en cada una de las diapositivas como el paso a paso, que es parecido como un procedimiento, una receta de cocina. Si se dan cuenta, para que el virus ingrese al organismo, y como lo veíamos en la estructura anterior, estaba la proteína S. La proteína S es la que se encaja perfectamente con el receptor y ahí tiene la puerta de entrada hacia nuestro organismo. De acá vemos cómo se forma una pequeña vesícula que es como abrazar a este virus. Queda encapsulado para
para después liberarlo al medio exterior. Y ahí es donde está lo potente, que este ARN es el que empieza a multiplicarse. Lo particular, y es lo que muchas veces a lo mejor no tomamos en cuenta, que la replicación es abundante y en cortos periodos de tiempo. Por ende, nuestro cuerpo queda mucho más vulnerable si es que no se encuentra protegido. Y ahí ya está la liberación del virus al interior de nuestro organismo, que ahí es cuando ya realmente lo tenemos infectado. Sí. Ahora, nuestro organismo cuando está frente a una infección va a estar desarrollando inmunidad, es decir, va a estar generando estas defensas porque nuestro organismo puede reconocer lo que es propio y lo que no es propio. Y para reconocer, ¿cierto? Esto que es lo no propio, va a utilizar un gran número de células, un gran número de guerreros celulares que son parte del sistema inmune, ¿ya? Nosotros podemos ver cómo este virus va a ser ingerido, ya va a ser fagocitado, como es el concepto cierto científico, una célula más grande lo va a englobar, se lo va a comer y lo va a digerir. Y no contenta con eso, esta célula va a presentar estas proteínas o estas mensajes de identidad del mismo virus a las demás células del organismo, ¿ya? Por eso a esta célula se le llama célula presentadora de antígeno. Un antígeno va a ser una sustancia que puede ser reconocida por el organismo y que va a provocar una reacción, ¿ya? En este caso, la reacción que realizaría ese antígeno sería avisarle a otra célula llamada el linfocito T ayudante para que este linfocito T ayudante medie en el mensaje con otros linfocitos. Cuando ustedes escuchen el concepto de linfocito, asócienlo al concepto de glóbulos blancos. Recuerden que nosotros en nuestra sangre tenemos los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, y por otro lado tenemos los glóbulos blancos, que son los que se encargan de cuidarnos, los que se encargan de esta inmunidad, de estas defensas, ¿ya? Ahora, hay dos formas en que va a poder estar relacionando, ¿ya? Si se activan los linfocitos B, estos linfocitos B van a producir, ¿cierto?, armas químicas. Estas armas químicas nosotros les vamos a llamar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas, ¿ya? Es decir, son productos del material genético. Piensen así en las proteínas como una especie de obreras del material genético. El material genético, ¿cierto?, da las órdenes, mediante la maquinaria celular se producen proteínas y estas proteínas, en el caso de los anticuerpos, van a tener una función de detener, ¿cierto?, o de poder, ¿cierto?, frenar el esparcimiento de este virus. ¿Cómo, cierto?, atenuando su función y también a través de la señalización, llamar por así decirlo a los linfocitos T citotóxicos, que van a ser estos guerreros celulares, que van a estar destruyendo las células que están infectadas o que también van a estar degradando, ¿cierto?, estos viriones, ¿ya? Ahora, lo interesante de este concepto de inmunidad, que la inmunidad va a generar memoria, es decir, que ciertas de estas células van a quedar activadas a lo largo del tiempo y esa activación va a hacer que pueda responder ante futuros ataques. Y ese es el principio que utilizan las vacunas, ¿ya? Mediante las vacunas se están ingresando parte del virus atenuado o parte, ¿cierto?, de estos antígenos, por así decirlo. ¿Para qué? Para que el cuerpo los reconozca y luego, cuando llegue la infección, ¿cierto?, poder trabajar frente a ellos. Exacto. Igual hay que comprender que acá dentro de esta elaboración, que a veces algunos piensan que es muy fácil crear una vacuna, como han habido ciertas mutuaciones y como mencionaba Juan antes, es como un código. Entonces a veces que cambie una letra más de ese código o se le quite una menos y ya estamos hablando de una estructura completamente diferente. Acá vemos un poquito en el gráfico cuáles han sido los avances que han ido avanzando y si se dan cuenta en base a qué ellos han ido investigando. Tenemos en base al mismo virus, es decir, extraer una zona del coronavirus, estudiarlo, ver su estructura y de ahí poder hacer un bloqueo. Es decir, en el momento que ingrese en el cuerpo y se va a acoplar al receptor, es decir, colocar una compuerta ahí para que no pueda existir este acoplamiento al receptor. También vamos a hablar que en algunos casos vamos a tener el virus que se van a incorporar sustancias químicas o también a través de calor, que es una forma a través de la subida de temperatura que nosotros podemos destruir la capacidad de infección del virus. Quizás va a tener un resultado, pero totalmente mínimo. Por ende, empezamos a debilitarlo de a poquito.
También por otro lado, si lo vemos por una manipulación más genética, se puede sintetizar esta proteína que es del coronavirus, que es como hacer una réplica exacta en el organismo y así ingresarla en el cuerpo y nosotros vamos a reconocer este antígeno. Lo importante acá es que las células de memoria son las que empiezan a hacer el trabajo potente, porque es el que nos deja como esta pequeña UCB en el cuerpo, que si en un futuro nos vuelve a ocurrir, nuestro cuerpo dice, ya está marcado, este enlace ya lo conozco, podemos ir a atacarlo inmediatamente. Y se activa el mismo mecanismo que se había activado en un principio. Sí, efectivamente. Actualmente existen más de 90 estudios distintos, 90 equipos de investigación que están buscando las vacunas para el coronavirus y pueden realizarla, ¿cierto?, de distintas maneras, ya sea con el virus atenuado, el virus inactivado. La principal diferencia, por ejemplo, entre el virus atenuado y el virus inactivado es que el atenuado se va a hacer pasar por una serie de organismos, ya sean animales o los mismos humanos, y estas mutaciones que comentaba la Cote se van a ir acumulando. Y como estas mutaciones no van a estar produciendo las mismas proteínas o los mismos sistemas de defensa que tiene este virus, ¿cierto? Estos sistemas de infección que va a tener, no va a poder, ¿cierto? Va a perder su efectividad, ¿ya? O también se puede inactivar directamente. Es interesante también de que ciertos estudios están buscándolos a través de la producción sintética de estas vacunas, ya sea inyectando material genético ADN o ARN. Para que tengan acá una idea, la diferencia entre el ADN y el ARN, ambas son materiales genéticos, ¿ya? Ambos son códigos de vida. Pero el ADN, ¿cierto?, va a ser de doble cadena, ¿cierto?, va a ser más complejo, mientras que el ARN va a ser de una sola cadena y va a ser más maleable, ¿ya? Fíjense que esa misma complejidad hace que uno pueda ingresar a la célula mediante un proceso que se llama electroporación, en donde se abren los poritos de la célula para que pueda ingresar ese material genético que va a ser más grande, y el otro se agrega a través de vesículas. Fíjense que estas vesículas, como son lípidos, como son grasitas, como son aceites, se van a poder mezclar con las membranas de la célula. Entonces va a poder ingresar así directamente el ARN y va a poder realizar su función acá adentro, ¿ya? Ahora, hay también otros tipos de vacunas que se pueden realizar, ¿cierto?, a través de vectores. Vectores, nosotros les vamos a llamar a estos microorganismos que van a estar portando cierta información genética que va a ser insertada dentro de la célula, ¿ya? Aquí pueden tener un vector, ¿cierto?, que va a ser replicativo, es decir, que va a producir copias de sí mismo, como lo indica, ¿cierto?, este esquema, y otro que no va a ser replicativo, en donde solamente, ¿cierto?, se va a estar integrando este trocito de material. Fíjense que todo lo que estaría acá en línea punteada serían los genes que están inactivados. Y por ende, ¿cierto?, el virus no podría estar ocupando directamente la maquinaria metabólica de la célula y por lo tanto no se multiplicaría. Otras formas tienen relación con ingresar proteínas, ¿cierto?, directamente, proteínas como la proteína S, como la proteína M, que son las proteínas de membrana de este virus, y que el mismo organismo la reconozca, o en otros casos, ¿cierto?, poner solamente la cápsula, la cáspide o la casita de este virus sin la información genética. Si el virus se inyecta sin la información genética, no va a poder manipular a la célula. Por lo tanto, ¿cierto?, las células lo va a poder reconocer, y cuando vuelva, ¿cierto?, o cuando una persona esté infectada por un virus con su propio material genético, ya el sistema inmunitario lo va a reconocer y lo va a poder eliminar, ¿ya? Acá es importante un poco mencionar que igual el objetivo de nosotros en el fin de explicar, que yo sé que para algunos es un poco latero la ciencia, que por lo general tiende a ser complejo, es un poquito indicar los errores también conceptuales que muchas veces como país y el mismo Ministerio de Salud nos está indicando. La idea es reconocer cuándo un virus realmente va a afectar directamente a una persona, cuáles son los mecanismos. Si ustedes se dan cuenta, acá este virus, donde tiene esta estructura que es bastante simple, se acopla directamente a nosotros.
Por ende, el único mecanismo que tenemos en la actualidad de poder prevenir esto es la distancia social, las medidas de higiene, es decir, evitar que ingrese al organismo, porque al ingresar automáticamente nosotros quedaríamos expuestos. Y de ahí que depende de la condición de nuestros guerreros internos, de nuestros linfocitos, ver cómo aceptan ese virus. A algunos se les puede ir algo extremo, como las enfermedades respiratorias, que dependen de un ventilador, como muchas veces algunos van a ser asintomáticos. Y eso ya prácticamente es azar. Entonces, jugar con esas medidas yo creo que todavía no es recomendable hasta que salga una vacuna que sería la solución. Ahora, Sí. Juanito, con respecto al Quillay, que estuvimos viendo hartas noticias, ¿qué podemos comentar? Que acá una Sí. posible solución. Una posible solución. Lo interesante de que el Quillay lo está utilizando un laboratorio que es un laboratorio que tiene aportes de Bill Gates, ¿ya? Es muy interesante saber eso. Y que este laboratorio está utilizando un componente, una proteína del Quillay que se llama saponina. Sí, como ustedes lo escuchan, saponina. El quillay, lo interesante que es una planta nativa de acá del país. Incluso nosotros cuando estudiamos en la U, cuando subíamos para llegar a Corina Alpino, por toda esta rampla, ¿cierto? Hay hartos árboles de quillay y tienen esta flor, este fruto que es característico. Lo interesante que se está utilizando como una especie de catalizador en las vacunas. Es decir, va a estar siendo utilizado para potenciar la respuesta inmune en los pacientes. Es decir, todos estos anticuerpos, todas estas armas químicas que va a producir nuestro cuerpo cuando tenga una vacuna, ¿cierto? Lo va a poder potenciar, va a poder aumentar, ¿cierto? Esta cantidad de anticuerpos que se forman, ¿ya? Es interesante acá entender que igual el quillay tiene un pequeño compuesto, el cual ese es similar a la corona del virus, a la superficie. Por ende, este ayudaría a dar una respuesta más inmediata a nuestro cuerpo. Y igual entendamos que muchas veces las plantas tienen muchas propiedades y a veces no le sacamos el verdadero aporte que podrían tener. Acá nosotros conocemos varios profes que están instaurando en esto, también hay otra investigación con las papayas en la Universidad de La Serena, por ende también hay que ir apostando a utilizar ahí nuestras materias primas que pueden ser interesantes en lo que es su componente ya más interno. Sí. Ahora, finalmente, para ir ya reflexionando y cerrando, ¿podríamos llamar a las personas que se oponen a las vacunas antivacunas o vacunafóbicas? Y como a modo de reflexión, me gustaría comentar que finalmente es el miedo, ¿cierto? Es el rechazo a lo desconocido, lo que muchas veces nos hace rechazar cosas, ¿ya? En este caso las vacunas o todos avances, ¿cierto? Que podamos ver novedoso potencial. La clave está entonces en poder investigar, en poder saber en qué consisten para, sin tener mayor rango de dudas, ¿cierto? Aceptar estos hechos o estas evidencias que son evidencias científicas, ¿cierto? Y que en realidad una lo acepta, no las cree, ¿ya? Efectivamente, chiquillo, muy, muy entretenida la clase, muy interesante, ¿cierto? Siempre es bueno saber mucho más allá, comprender también qué es lo que está pasando acá, que es un virus, qué es lo que nosotros nos está atacando finalmente y cómo llevarlo, ¿verdad? Cómo se ha ido la ciencia a lo largo de la historia respondiendo a las necesidades también que tenemos como sociedad, ¿cierto? Esto es espectacular. Yo le pondría vacunofóbicos, ¿verdad? Vacunafóbicos en realidad creo que cuando la ciencia ha avanzado, esto es tan malo como ser terraplanista, perdón que lo diga, pero efectivamente si la ciencia ha avanzado, también seamos capaces de comprenderla. Voy a leer algunos comentarios que hay por acá. Hay una pregunta, dice, ¿y si más gente se infecta, existe la posibilidad de que el virus mute y que la vacuna creada no sirva? Soy profe de química y esto de los virus supera totalmente mi conocimiento, dice por ahí Catalina Iturbe. ¿Cierto que es una pregunta para ustedes? ¿Existe la posibilidad de que el virus mute? Y se vuelva buena persona. Totalmente No existe esa necesariamente. posibilidad. Es más, una de las técnicas que se utiliza para formar estas vacunas consiste en tener estos virus atenuados, que son virus que acumulan mutaciones. Es más, SARS significa síndrome agudo respiratorio severo. Y esto no es la primera vez que ocurre. El 2002 ya pasó, ¿ya? Y se expandió, pero no se fue declarado, ¿cierto?, con una emergencia sanitaria tan grande como la actual, la de hoy en día, ¿ya? Y en ese caso, el 2002, el virus efectivamente mutó, ¿ya? Y
se convirtió en algo inocuo. Pero eso fue un golpe de suerte gigante, ¿ya? Nos está demostrando nomás de que actualmente los sistemas de salud están súper frágiles, ¿ya? Y que es súper necesario la investigación y poder, ¿cierto?, realizar eso, ¿ya? Ahora, eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las vacunas estacionales. Nosotros cuando nos resfriamos en invierno, todos los años se nos pone una vacuna, siendo que nos están inmunizando para supuestamente una misma enfermedad. Y eso se debe finalmente, ¿cierto?, a estas mutaciones. Y estas mutaciones o estos cambios en la información genética van a estar haciendo de que estos microorganismos tengan una mayor capacidad defensiva, por ejemplo, o por otro lado, que pierdan esta capacidad. Ahora, tenemos que entender eso como algo netamente azaroso y no podemos estar a la sombra del azar, sino que tendríamos que hacer algo, ¿cierto?, al respecto. Igual mencionar que esto igual son procesos naturales, que muchas veces salía que se había inventado, que era todo ahí un proyecto de laboratorio. Selección natural siempre va a ocurrir. Y lo otro, tener en claro también la intervención humana en espacios silvestres, porque hay especies ahí, si bien microorganismos más pequeños, otros animales, otras especies, y la interacción de nosotros muchas veces con ellos y esta combinación de genes genera un poquito lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que también analizar un poquito el rol del ser humano dentro de todo este proceso. Sí, solo como un dato, cuando las poblaciones ecológicas aumentan, aumenta también la prevalencia de parásitos, ¿ya? Y eso mismo podemos verlo quizá a gran escala con nuestra misma sociedad, ¿ya? Pensemos, ¿cierto?, en Wuhan, cuáles son las características de esta región, cómo es la hipótesis de que este virus pudo haber pasado, ¿cierto?, desde un mercado mojado hasta un humano, ¿cierto? Evidencia cómo el contacto estrecho entre distintos animales provoca, ¿cierto?, la zoonosis o el paso, ¿cierto?, de estos virus de un individuo, de una especie a otra. Efectivamente, ¿cierto? Muchas gracias también por responder estas preguntas. Bueno, hay otros comentarios también de nuestra primera sección, ¿cierto? Que nos mandan saludos desde Tierras Blancas, Ingrid, aguante las ollas comunes que hoy día se están creando en Tierras Blancas. Camila Esquivel nos dice, solo imaginen que el ministro de Salud no pensaba que había gente tan pobre. Esto en relación a nuestra primera sección de noticias. Y bueno, Clau Pilar nos dice, me encanta la reconciliación que estoy teniendo con la biología, ¿verdad? No somos tan malos, no es tan fea la biología, es bien entretenida, solo que muchas veces no sabemos comprenderla y porque los profesores de biología a veces somos un poquito pesaditos. Y nos dicen también, Polilla serigrafía, perdón, la gente antivacuna más seria que he escuchado rechaza los efectos adversos o secundarios de ellas. ¿Cuáles son? ¿Cómo educar desde el respeto y no de burlarse de ellos? Efectivamente, de hecho, la semana pasada nosotros sorteamos un libro que era La Ciencia Pop y en este libro explicaba un poquito uno de los grandes casos que tiene que ver con la relación del autismo con las vacunas, que es un estudio falso, es un fake total, que en realidad fue comprobado en el 2012, el médico que hizo este estudio y a todos los demás tenía un elemento económico detrás, se le quitó la licencia, se le pusieron multas, ¿verdad? Y lo que pasa es que se tiende a señalizar estos elementos y ir dándolos de paso, ¿verdad? Ir continuándolos con cosas que ya fueron comprobadas que no lo son, como es este caso. En Inglaterra, de hecho, hubo un movimiento antivacuna muy fuerte en algún momento y murió un montón de niños. Entonces, pensemos, ¿estamos dispuestos nuevamente a morir por sarampión, por viruela, por no vacunarnos? En realidad, ¿cómo lo educamos nosotros desde el respeto? Somos los tres profesores de biología, quizás tiramos un poquito la talla, pero en realidad lo educamos mostrando cómo la ciencia efectivamente ha logrado estos avances. Y nosotros hoy día podemos sobrevivir, ténganlo por seguro, que si no estaríamos en cuarentena desde antes de que hubiésemos nacido. O sea, ni siquiera podríamos mantenernos. Gracias a la vacuna, en gran medida hoy día podemos sostenernos. Y eso es súper importante. Replicar el conocimiento científico y la divulgación científica son elementos esenciales que necesitamos como sociedad. Correcto. También hacemos un hincapié para los países invertir más en investigación y ciencia. Yo creo que esta pandemia demostró que estamos muy al debe, sobre todo acá en Chile, y esto nos ayudaría a avanzar y sobre todo proteger a las comunidades, que es lo básico que necesitamos. Efectivamente. Bueno, ya nos queda un tiempo cortito, ¿verdad?
no podemos ver bien lo de la cápsula que le teníamos preparada, la vamos a subir. Luego de esta clase vamos a tratar de subirla para que puedan verlo, una cápsula muy entretenida que habla sobre patrimonio, muy interesante, con un conocimiento muy, muy entretenido del monito del monte, que es una especie endémica maravillosa, es un marsupial que a veces nosotros no lo sentimos tan cercano. Y vamos a nuestra nuestra tercera sección tradicional, que es la recopilación de infografías o cápsulas que vamos nosotros lanzando durante la semana, ¿cierto? Esta semana, no sé si aparecerá ahí la infografía para verlo, pero esta semana... la tecnología! Bueno, esta semana, el 28 de mayo, fue el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres. Hubo una campaña interna por redes sociales, que fue un pañuelazo, fueron varios conversatorios, talleres, bien interesantes y entretenidos, y en realidad como clases de emergencia también creíamos necesario el poder destacar este día, y debemos recordar también que este día nace frente a la necesidad que tenemos nosotros de generar acción por la salud de las mujeres, sobre todo por los derechos sexuales y reproductivos, que en su momento no fueron relevantes y a las mujeres generalmente se nos ha desligado de esta posición, ¿cierto? Ahí hay algunos puntos de acción para que puedas ahí leerlos, María José. Coté, perdón. Gracias, María Teresa. Formalidad. Bueno, tal como mencionaba ahí Marité, importante destacar, y estamos al debe y históricamente, acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Más allá de la opinión moral que tenga cada uno, que es válida, hay que entender que es un problema de salud. El aborto, por más que queramos erradicarlo, no se va a erradicar. Y lo que tenemos que ahora empezar a apostar es que sea seguro, porque por lo general las mujeres que mayor riesgo tienen son las que están en condiciones socioeconómicas más vulnerables. Por ende, queda totalmente al descuido y tampoco se trata como un problema de salud, sino que se sigue viendo desde la parte legal y delictual. Entonces, ese enfoque también tenemos que ir avanzando. Sí, hay que problematizarlo como una problemática de salud y no como una problemática de ética o moralidad, que eso dejémoslo en realidad para la decisión de cada cual. Ya más individual. Ahora nos vamos al acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integral y gratuito. En más de una oportunidad con Marité lo hemos mencionado, las dos somos profesoras de ciencia y creo que nos ha tocado evidenciar muchas veces en terreno que le falta información y también esta vergüenza a veces que se tiene a veces de ir a los centros asistenciales o del trato que se recibe, muchas veces aleja a las personas. Y mientras no exista una educación integral, sexual, disculpen, en los establecimientos, es imposible que tengamos información y de manera segura. La idea es sobre todo el autocuidado y empezar a educar sobre estos temas, sacarle el morbo a la sexualidad, verlo como un tema natural, que los cuerpos son diferentes, que podemos tener distintas condiciones. Por ende, hay que ir apostando y avanzando en estas áreas. Marité, ahí la siguiente. Legislación de políticas efectivas para la comunidad LGBT, TT, Q+, ¿verdad? O sea, políticas realmente efectivas, no políticas que tengan que ver con poner un paño frío por necesidades internacionales y que se obliga a los países, sino que necesitamos políticas que nos permitan legislar bien y protegernos también hacia las disidencias sexuales, ¿ya? No solamente hacia las mujeres, sino que las disidencias sexuales, que somos finalmente minorías dentro de las políticas públicas. Acá tenemos la priorización de la lucha integral contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. En los programas anteriores ya lo habíamos mencionado, sobre todo acá en Chile subieron las estadísticas de violencia en los hogares. El confinamiento provocó y estalló aún más lo que ya venía siendo una problemática y ahora en la actualidad se acrecentó notablemente. Las casas no son espacios seguros. Si no son espacios seguros para las mujeres, menos lo van a hacer para los niños. Por ende, empezar ya a dar mayores soluciones, establecer espacios de diálogo, lugares donde uno puede ir a pedir ayuda y mejorar los protocolos. Porque en la actualidad hemos visto muchas denuncias y han quedado en nada y después terminan en consecuencias totalmente ahí catastróficas.
Claro, en relación a eso también es que dentro de nuestro Ministerio de la Mujer no se trate de proteger a el agresor, como hoy día vimos en el video que lanzaron desde el Ministerio de la Mujer, en donde al agresor se le da prácticamente la victimización para que pueda protegerse. Necesitamos en realidad que nuestro ministerio, y por eso nosotros también apoyamos el que no tenemos una ministra, necesitamos que este ministerio se haga cargo de la violencia hacia las mujeres y no que ponga paños que no sirven y menos que publiciten en este elemento la victimización de los hombres cuando han hecho un daño tan efectivo hacia las mujeres. O sea, me parece completamente errático y nefasto. Y finalmente, tenemos la educación sexual integral feminista para todos. Necesitamos una educación sexual que no solamente hable de reproducción, sino que también hable de elementos de sexualidad. Hemos dicho reiteradas veces en este espacio, nosotros queremos una educación sexual que sea completamente íntegra desde que los niños son muy pequeños y no como una parte de la asignatura de ciencias naturales o de biología en el caso de segundo medio, sino que sea complementaria para todos los cursos y que no tenga relación en realidad con ninguna universidad católica, que por ahí hay unos programas que son un poco nefastos a mi criterio, sino que tengan que ver con la educación integral y relacionada con lo que a nosotros nos pasa como contexto actual. Y finalmente, cierto, nosotros nos adherimos a esta frase que yo la encuentro en realidad que define todo: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotros no creemos en esta decisión ética que tenga que ver con un problema de políticas públicas, sino que es una decisión que tiene que ver con algo personal, pero que nuestro Estado tiene la responsabilidad de frenar estos elementos y sobre todo la mortalidad por abortos. Eso. Si quieres terminar de comentar algo antes de terminar este programa. No, principalmente que hay que hacerse cargo de ciertos temas más allá de la moralidad y de lo que pensemos. Hay que pensar en la realidad país. El aborto es un tema, la educación sexual es un tema, y hay temas que tenemos que realmente abordarlo y a la altura del contexto que nos encontramos. Así que eso. Efectivamente, cierto, ya estamos llegando al final de este programa. Hoy día este programa es que estuvimos 4, ¿verdad? Hoy día no pudo estar Cristian, no nos pudo acompañar, pero nos acompañará en la siguiente sección, esperemos. Y vamos finalizando con mi sección favorita, que es las recomendaciones. Y vamos a ver qué nos recomiendan esta semana, ¿ya? Vamos a ver qué nos recomienda Juanito para esta semana. Ya, chiquillas, yo les voy a recomendar algo bastante simpático, aprovechando de que hablábamos de las ollas comunes, de la solidaridad y de necesariamente, ¿cierto?, este vuelco que tenemos que darnos a la cooperación. Les quiero compartir una herramienta muy buena que la realizaron las chiquillas y chiquillos de la SEC. Ellos son los secundarios de aquí de la región de La Serena y Coquimbo, y ellos realizaron un catastro de las ayudas populares, ¿ya? ¿En qué consiste ese catastro? Ellos georreferenciaron los distintos lugares donde están ollas comunes, centros de acopio y distintas organizaciones que están dedicados, ¿cierto?, a poder brindar este servicio tan importante para aquellas personas que son las más golpeadas finalmente por el capitalismo, ¿cierto? Las personas históricamente postergadas, las personas pobres de los barrios ciertos populares, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo acceden a este tipo de registro? Ustedes se van a su Instagram, ya que es ASEC Serena y Coquimbo, ¿cierto? Y en su perfil pueden, ¿cierto?, con el link ver esto. Ahora, si ustedes también tienen el dato de alguna junta de vecinos, alguna olla popular que no está integrada en este mapa, pueden también comunicarse directamente con las chiquillas y los chiquillos secundarios para que puedan realizar, ¿cierto?, esta integración al mapita. Maravilloso, maravilloso. Podemos aportar todo porque en realidad no podemos esperar que este gobierno nos ayude en algo. Aloncillo, ¿qué recomendaciones tienes para esta semana? Todos los hilos de Twitter. No, más allá de eso, solo quería comentar dos cosas, lo siento. En mi recomendación hay otro punto, es que hablando de los hilos de Twitter y hablando del tema de las vacunas, en la filtración de Anonymous se filtró que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estaba al tanto de la existencia del coronavirus desde octubre del año pasado. Y que también la OMS extendió cerca de un mes la decisión de decretar pandemia al coronavirus. ¿Ya? Entonces, como que cosas que se filtraron de eso. Y lo otro es que yo estoy seguro que muchos de nuestros seguidores en Instagram son seguidores también de Rick and Morty.
El día de ayer se estrenó, o sea, ayer en la noche, hoy día en la mañana, se publicó el capítulo final de la 4ª temporada. Y muchos me han preguntado así como, ¿dónde lo veo? Sin spoiler, porfa. Sin spoiler. No, sin nada de spoiler, pero además está bueno el capítulo final. Es como que, resuelve uno de los grandes tramas de la película, o sea, de la serie. Y la página esta se llama Rick and Morty, así todos juntos, IG, de Instagram, y ahí ellos tienen un canal. Y en ese canal están compartiendo los capítulos. Mira, ahí está el capítulo final. ¿Dónde está el video? Ahí está el capítulo final de la temporada. Y están también en su canal de Instagram, están todos los 5 capítulos de la segunda parte. Así que esa es mi recomendación y está bueno, está interesante y al final está Rick and Morty. Interesante, ¿cierto? Ahora vamos a hablar la próxima semana, ya lo dejamos pendiente de lo que está pasando, todo lo de las filtraciones que han ocurrido, vamos a profundizarlas mucho más. Y finalmente, Cote, esta semana, ¿qué nos recomiendas? Y ahora sí traigo recomendación. Principalmente para que se metan a la plataforma Onda Media, películas, documentales, todo chileno, y les recomendaré Bombal, es de la escritora chilena María Elisa Bombal, transgresora para su época, interesante cómo se mostraba ahí la dinámica, así que entretenido y aprovechen porque hay que aprovechar todo lo que es el cine chileno para poderlo potenciar. Y vean Clase de Emergencia para que veamos los de Anónimos. Por favor. Excelente recomendación. Onda Media es una plataforma maravillosa, gratuita, que tiene muchas películas, documentales, series, todo lo que usted quiera ver, y es espectacular. Yo, para terminar, voy a recomendar de nuevo un podcast, y voy a recomendar un podcast que se llama El Amor Según, no sé si se ve ahí, que es de el Vicente y la Camila Gutiérrez. Es un podcast muy entretenido, que en realidad se dedican a indagar mucho más, profundizar en las canciones de ciertos cantantes o grupos. La semana que pasó recién lo hicieron con La Mala Rodríguez, con su nuevo disco, espectacular, es muy entretenido, así que para que se puedan entretener en esta cuarentena, El Amor Según en Spotify. Y ya vamos cerrando este capítulo, el anuncio del final de temporada. Estuvo diferenciado y ahí nos están diciendo que nos callemos. Somos profesores, entonces nos cuesta un poquito callar, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Nos quedan 2 capítulos para cerrar esta temporada. Vamos al siguiente capítulo, que vamos a hablar de todo lo que está pasando en Estados Unidos, y un último capítulo que va a ser nuestro final de temporada, y los vamos a dejar descansar algunos días para que luego volvamos con todos, pero en ese tiempo también tenemos algunas sorpresas, ¿cierto? Los profes no paramos nunca y nos encanta subir más cosas. Así que los voy dejando. Muchos saludos. Clases de emergencia no va a ser en Classroom ni en Zoom, y los despedimos en este capítulo especial de vacunafobia, ¿verdad? En donde estuvimos indagando muchas cosas muy entretenidas. Así que besitos, chau.